el más respetuoso de los silencios, debiera ser mi única expresión. A don José Figueres, el expresidente de la República, hay que reconocerlo por una frase que él pronunció en los años 70: ¿para qué tractores sin violines? ¿Verdad? Esa frase se va a volver en el mito musical por excelencia en este país. Entre los años 40 y los años 70 comienza a adquirir y comienza a crecer en Costa Rica lo que podemos llamar un gusto musical por la música clásica. Don Guido Sáenz vino de los Estados Unidos con la inquietud de hacer una orquesta en Costa Rica que tuviera un cierto nivel técnico. Estuve en Boston estudiando música y viví entre músicos y siempre fui muy aficionado. Estudié piano aquí y fuera. Yo decía, es que esto falta profesionalismo, habría que hacer una modificación total de la orquesta. Y en eso aparece don Pepe Figueres, asume la presidencia, hablo yo con él y es cuando viene la cuestión del ministerio, la creación del Ministerio de Cultura en 1970. Le dijo a don Guido Sáenz, haga esto, usted tiene luz verde, haga lo que tiene que hacer y yo lo apoyo. Sabía manejar las cosas con mucha chispa. Fue el presidente de la música, el gran apoyador de las artes, particular y especialmente la música. La música se profesionalizó con el apellido Figueres. Guido Sáenz, viceministro de Cultura, me indujo a mí a hacer lo posible porque el gobierno de Costa Rica diera su apoyo al ideal de Gerald Brown. Esa reestructuración de los años 70 se debió a que ya existía una inquietud en la sociedad costarricense. Uno no puede afirmar que antes de los años 70 en Costa Rica no existía absolutamente nada. Sí existía una historia musical muy importante, que fue la que generó que se hiciera ese cambio en los años 70. Antes de esos años sucede un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de las bandas, o sea, de las bandas militares en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros los costarricenses comenzamos a escuchar música clásica, ¿verdad?, a través de las bandas, digamos, militares o municipales, como se llaman ahora. Hugo Mariani, que se había casado con una costarricense, inventó él que por qué no, de los músicos que había en el país, pudieran con ese grupo de músicos formar una orquesta sinfónica. Y se hizo en 1940. Porque ya tenemos un teatro nacional en 1940, porque ya tenemos una clase social, digamos, burguesa. El maestro Hugo Mariani va a ser el primer director de orquesta extranjero titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Él llega a Costa Rica porque dos señoras de la aristocracia costarricense van a Estados Unidos y en específico a la ciudad de Nueva York y se lo traen para Costa Rica. Los músicos que van a formar parte de esas, entre comillas, orquestas, ¿verdad?, son músicos que también se dedican a otro tipo de oficios. Eran aficionados, y voy a decir algo un poco duro y fuerte, pero así eran aficionados no muy buenos. Todos tenían otro trabajo durante el día y la orquesta tenía ensayos horas nocturnas. Zapateros, farmacéuticos, profesores universitarios, etcétera, etcétera. Se murió Mariani, entonces empezaron a traer gente como Dios los ayudaba, mediocres, directores con poca carrera, costaban mucho dinero, hasta que se creó el Ministerio de Cultura y con don Pepe Figueres
comenzamos una edición totalmente nueva. Se va a hacer lo que se llama una reestructuración dentro de la orquesta y se van a traer a un grupo de músicos extranjeros. Muchos extranjeros, ¿verdad? Y de los estados de Sudamérica, de Europa. Destituimos en aquella lamentable oportunidad y con un gran dolor a 32 músicos de la vieja sinfónica. ¿Por qué? Porque no daban la talla. El país entero se quedó horrorizado. ¿Qué es esta barbaridad? Yo estaba terminando mi maestría en la Universidad Estatal de Michigan y en Gil Brown llegó a la orquesta y pidió a la gente si querían audicionar para la orquesta de Costa Rica porque estaban reformando la orquesta. Y bueno, yo hice la audición. Cuando me mandaron la carta me dijeron que no, venga inmediatamente, no tenemos profesor de viola y necesitamos que estés aquí en Costa Rica ya. Yo hice la lista de los músicos que iban a quedarse con la orquesta y quedó para el nuevo Ministerio de Cultura a ver cómo resolver el problema de avisar a los músicos que no iban a quedarse con la orquesta. A veces hay que hacer decisiones concretas en la vida y empezar con un nuevo capítulo. Y eso es lo que pasó. Gerald Brown es una especie como de milagro que nos cayó del cielo. Estaba yo en la reorganización de la orquesta y ya la traída de músicos. Y decía, ¿y quién va a dirigir la orquesta? En Costa Rica no hay quien sea capaz de dirigir una orquesta sinfónica profesional. Yo, en aquel momento, 1970, yo era el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Paré aquí 48 horas, 2 días. Primera cosa que hice en el Hotel Costa Rica era llamar a la Embajada de los Estados Unidos, hablar con el agregado cultural y preguntarle si había alguna figura en el campo cultural que sería interesante conocer. Y él inmediatamente me dijo, Guido Sáenz. Me llama a la Embajada Americana y me dice, mire, aquí hay un músico, director de la Orquesta Sinfónica de La Paz, en Bolivia, graduado de Juilliard School of Music en Nueva York. Por supuesto, esto era antes de los teléfonos celulares, entonces uno estaba en su cuarto en el hotel con un teléfono con un alambre y por fortuna él hizo respuesta al teléfono. Conversamos 2 minutos y él dijo, deberíamos tomar almuerzo juntos y hablar. Tenía 30 años, un muchacho joven. Y les puse el programa de lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Me llevó un gran interés y me dijo, usted sabe que yo estoy con deseos de hacer en Bolivia, donde estoy ahora, y algo como lo que usted me está diciendo. Al terminar esto, él me dijo que deberíamos ver en el futuro la posibilidad de construir un proyecto. Me preguntó si es que yo podría regresar a Costa Rica para realmente empezar a trabajar el proyecto al fondo. Le puse un cable diciéndole, véngase a Costa Rica, pasajes de la compañía tal de aviones, está a su nombre y disposición a la mayor brevedad posible para conversar con usted. Yo pensé que la entrevista sería con don Guido, pero en el aeropuerto Juan Santamaría, él estaba esperando y me llevó a tener almuerzo con la persona que hizo la entrevista, que era el presidente de la República, don Pepe Figueres. Y don Pepe me pregunta, ¿cuánto necesitan en efectivo para hacer una compra importante? Y yo estaba pensando en una figura muy alta. Yo había trabajado con presupuestos de $60,000-70,000. En el momento yo pensando, don Pepe me pregunta, ¿y $1 millón les
sirve para la compra. Y por supuesto, yo dije, sí, señor presidente, era un milagro. El primer concierto yo llego al Teatro Nacional con mis partituras, Rossini, la séptima de Beethoven y todo eso. Había ex músicos de la Orquesta Sinfónica realmente pidiendo a la gente no entrar a disfrutar del concierto. En ese concierto van a estar presentes el expresidente de la República, don José Figueres, el exministro de Cultura, don Guido Sáenz, y obviamente el director de orquesta, Gerald Brown. Ellos van a estar ahí. Hubo una protesta dentro del Teatro Nacional, ¿verdad? Hubo lanzamientos del famoso panfleto, digámoslo así, de los músicos que fueron digamos, separados. Entro en el escenario, el momento cuando llego al podio, músicos en la galería echen panfletas o cosas por escrito pidiendo a la gente salir del concierto. Yo doy la vuelta y empiezo con la Sinfónica Nacional, con el himno nacional. Todo el mundo se pone de pie para el himno, tocado como nunca habían escuchado. En cierto momento terminamos, todo el mundo sentado, y empiezo con la obertura. Y desde entonces todo esto empezó a dar una marcha adelante, y ahora la Sinfónica Nacional de Costa Rica está reconocido realmente a nivel mundial. Cumplió muy bien no solo con la Sinfónica Nacional, sino después con lo que creamos, que fue la Sinfónica Juvenil. Era muy importante contratar músicos de una formación totalmente profesional, que también tenía la habilidad y el interés y la entrega para ser profesores del instrumento, enseñar a todas las nuevas generaciones de costarricenses. Anunciamos los exámenes para todos los nuevos alumnos. Esperamos que si tuviéramos disponibles 250 instrumentos, que con suerte iban a llegar 250 alumnos pidiendo estudiar. Cuando de sorpresa habían miles. Toda la manzana del Teatro Nacional, toda, donde está la Plaza de la Cultura, toda esa manzana donde está el teatro, daban vuelta para matricularse. Estuvimos todo el día evaluando las aptitudes musicales de los que se presentaron. No les llegaban las patillas al suelo, sentados en las sillillas, tirando y tocando cosas, pues arreglos y lo que fuera, pero era una orquesta sinfónica juvenil. La primera presentación con Gerald Brown dirigiéndonos, ¿qué es esto? Pero esto es un milagro, nunca hemos visto a niños tocando. En Costa Rica no se ve visto eso, jamás. Él tomó el timón para que nosotros, los que estábamos en la Orquesta Sinfónica Juvenil, pudiéramos desarrollarnos como músicos dentro de una orquesta sinfónica. Cumplió un rol muy importante, que la gente se diera cuenta de que hay unos muchachitos o niños tocando juntos, que hay una orquesta que es profesional, la forma de llevar la orquesta, la cultura y lo que se está haciendo al pueblo. Eso Gerald lo hizo excelentemente. Creció muy robustamente el programa juvenil y la música como que permeó y pegó en los pueblos, en el país. La opinión pública respaldaba y respalda, yo sé, el programa juvenil y lo que se ha hecho en música en la historia de estos 40 años. Fue una de las flores en el ojal del gobierno de don Pepe. A partir de los años 80 viene una gran crisis en el país, ¿verdad? La caída del dólar, por ejemplo.
Entonces los músicos extranjeros que están en la orquesta no empiezan a apreciar muy bien el trabajo en la orquesta porque se les baja mucho el salario, ¿vale? Entonces empieza a haber una fuga de músicos extranjeros en Costa Rica. Y comenzamos a meter los alumnos de los profesores importados, ya estaban en capacidad de tocar en la orquesta y así comenzaron a meterlos poco a poco. Muchos de mis compañeros que estaban estudiando, que se estaban formando, en ese momento tuvieron que asumir responsabilidades muy grandes, asumir puestos de principales en la orquesta. Entra al poder el expresidente de la República, don Oscar Arias, ¿verdad? Entonces nombra de ministro de Cultura a José Francisco Echeverría. José Francisco Echeverría va a traer al país al director estadounidense, el maestro Irving Hoffman. In 1987, I found a very young orchestra, a lot of talent, a lot of potential. My role was to create an orchestra that could play just about anything in the repertoire, in the orchestral repertoire. El maestro Hoffman va a ser una persona sumamente exigente, digámoslo así, musicalmente. Hoffman llegó en 87 y ese fue un gran cambio. I know that I have a reputation for being a disciplinarian. That carried over to the beginning of rehearsal when some people would come a little late, other people would come a little unprepared, and I didn't approve of that kind of behavior. Sabía todas las partes, veía cada músico con esos ojos tan intensos, ¿verdad? Y él sabía si una persona sabía la parte o no. Toda la década del 90 va a estar centrada en la figura de el maestro Hoffman. Ya el país pensó y también recibimos invitaciones por parte de la comunidad extranjera de que la Orquesta Sinfónica Nacional tenía que salir del país. The first trip we made was to the United States. We had a trip of the state of Florida. We played a number of concerts there. And then for each year after that, for several years, we went here and there, mostly to Europe. We went to Spain twice. We played in Czechoslovakia. Those were times when the orchestra was playing at a very high level. Eran nuestras primeras giras al exterior y como y todos los jovencillos, ¿verdad? Nos poníamos nerviosos. It was a great treat for the orchestra to move around and see what the rest of the world looked like. Conocer otros países, otras culturas, otro tipo de personas, otros músicos. Eso ha sido muy enriquecedor en todo sentido. Recuerdo mucho, por ejemplo, la gira a Japón, que fue una gira lindísima. Experiencias muy lindas, tocando en conciertos importantes. Los mismos muchachos que nos prepararon los músicos importados en 1970 y años siguientes son los músicos que hoy tocan en el conjunto sinfónico y enseñan en el programa juvenil. Entonces es una cadena sin fin. No está mal, ¿verdad? Yo soy como nieta de esa generación, ¿verdad? Yo vine a ver los frutos de lo que fueron los primeros profesores, todo lo que ellos enseñaron acá, y que esos primeros estudiantes a su misma vez empezaron a ser profesores. This is truly a national orchestra in every sense of the word, in that
the overwhelming majority of performers in this orchestra, the musicians of this orchestra, not only play in this orchestra, but are products of the system that exists in Costa Rica that produces the young musicians. El papel de la Orquesta Sinfónica Nacional es llevarlo al pueblo. We do programs in schools, we do programs in churches, and we do programs all throughout the country. For instance, last year when we went to Limón, 2 of the cities we had never played before. And many of the people, I would venture to say that a large proportion of that audience had never heard a symphony orchestra. La Orquesta Sinfónica Nacional es la institución más emblemática culturalmente hablando. Yo quisiera que se haga de la música en Costa Rica una especie de religión que apasione. Yo me encuentro ahora con una Orquesta Sinfónica Nacional que ya es una institución. El joven costarricense no tiene que preocuparse que tiene que salir del país para perfeccionarse. Aquí tenemos un programa que da garantía de calidad. Juntos debemos asegurarnos de que estos 75 años nunca se olviden y nunca darse por sentado. Somos su orquesta. Ese madurar o en esa evolución de la orquesta es que nosotros nos damos cuenta que últimamente la orquesta es nuestra, en el sentido que somos los músicos los que los conformamos. Los directores artísticos vienen y se van, los directores administrativos vienen y se van, inclusive los ministros vienen y se van. Entonces tenemos que tener nosotros como músicos una identidad de realmente qué legado queremos para los estudiantes, ¿verdad? Qué tipo de orquesta queremos heredar. The music isn't just about playing concerts, it's about helping people feel better about themselves, it's about bringing people, enlivening them, enlightening them, bringing them joy, bringing them beauty, to give them a more fulfilling life. I mean, music for music's sake for me is not enough. Lo que yo pretendo que la música siga encauzada siempre, un paso firme, sigan los ministros de cultura actuales y los futuros, dándole apoyo a algo que ha demostrado ampliamente profesionalismo, seriedad, solidez, fuerza y presencia.